Hola, ¿qué tal, mi amigo querido? Deseo para ti un resto de día feliz, lleno de la bendición del Señor, y un resto de semana donde sea Dios el que siga dirigiendo tu vida, mi vida, tus planes y mis planes. Una vez más, me complace mucho poder compartir contigo una porción de la palabra que me ha hecho bien a mí, ¿sí? De lo que recibo en el nombre del Señor te doy, te comparto, porque nuestra vida no es tan diferente la tuya de la mía. Vivimos en un mismo mundo, compartimos una misma naturaleza y claro que tenemos sueños parecidos. Queremos pues ser felices, queremos vivir eternamente, queremos que la bendición de Dios caiga sobre nuestra familia. Queremos tener fuerza, dirección, discernimiento para cada situación difícil por la que nos toca atravesar. Y la verdad es que gracias al Señor tenemos a nuestra disposición la solución no mágica, pero sí real y poderosa, de que con Cristo podemos superar cualquier dificultad que nos toque pues enfrentar. Por eso la lección de esta semana, que es la lección número 8, que se titula Vivir con Cristo, es una lección muy importante, porque es una lección que nos presenta una esperanza maravillosa donde podemos tener paz, tenemos la oportunidad de seguir adelante y avanzar pese a lo que nos toca vivir mientras estemos en este mundo, un mundo deteriorado, una vida y un cuerpo que se deteriora externamente día a día, pero con una promesa eterna y maravillosa, fiel y verdadera, de que no importa lo que ocurra en este mundo, no importa que nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando cada día, hay una buena noticia, que cuando nosotros vivimos con Cristo y experimentamos una vida cristiana transformada por Él, lo interno, lo de origen eterno se va renovando cada día. Y no es que nosotros vamos a ignorar la realidad que vivimos, no vamos a ignorar que vivimos en un mundo que está plagado de situaciones difíciles. Incluso cuando tú y yo nos esforzamos y hacemos las cosas bien, eso no evita que podamos sufrir adversidades, enfermedades, situaciones repentinas que impactan nuestra vida, problemas financieros, de salud familiar, crisis familiares. Pero qué distinto es saber que si bien hay una realidad allí existente, tú y yo podemos, al decidir vivir una vida cristiana, vivir mejor, sufrir menos en este mundo y en medio de los sufrimientos inevitables, no sufrir solos. No es tratar de tapar el sol con un dedo, no es tratar o pensar que no importa lo que haya a mi alrededor, a mí no me afecta. Claro que nos afecta, no somos islas. Pero lo que nos quiere enseñar la lección de esta semana es que tenemos una invitación a no pelear solos, a no sufrir solos y a poder en el nombre de Cristo avanzar continuamente. Y para ello es necesario pues sufrir la muerte de la vieja vida y crucificar el orgullo, el yo, ¿ok? Y poder experimentar un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que normalmente se manifiesta a través de un bautismo o una manifestación pública, que eso es lo que es el bautismo, cuando nosotros decidimos aceptar el regalo de la gracia de Cristo, que nos justifica, nos perdona y nos permite dar inicio a una nueva vida. Eso es lo que dice Colosenses 3:1. Allí en esa lección Pablo nos enseña que si nosotros morimos a nuestra vida de pecado y resucitamos en Cristo, nuestra mente va a recibir una renovación donde ahora vamos a tener aspiraciones no limitadas y terrenales, efímeras, que en algún momento todo lo que tenemos acabará.
nada nos podremos llevar. Sin embargo, con la mente renovada, una mente que piensa en lo eternal, una mente que piensa en las cosas de arriba, ahora vamos a poder, pese a lo que aquí nos toque vivir, vivir entonces con una paz incluso en medio de la tormenta. Entonces, esto se va a evidenciar en no solo un cambio de mente, una proyección ante el futuro diferente, sino que se va a traducir en relaciones diarias y con nuestro próximo. Alguien dijo, nuestro prójimo son nuestro próximo. Nuestros prójimos son esas personas con quienes nos relacionamos, y este cambio de mentalidad y de vida va a impactar positivamente las relaciones que nosotros tenemos con los demás. Porque vamos a ir manifestando el carácter de Cristo, el amor de Cristo nos va a constreñir, y claro que esto va a impactar positivamente la vida que vivimos con los demás. Vamos a sentirnos y a vernos mejor, a actuar mejor, pero no como un esfuerzo humano, sino como la forma de vida natural, cuando ahora es Él el que gobierna nuestros pensamientos, que es de donde se maquinan pues todos los buenos deseos, las buenas aspiraciones, los actos nobles y también lo que va en contra de la voluntad del Señor. Todo nace en nuestra mente. Entonces, cuando recibimos esta verdad del Evangelio y nuestra mente es renovada, definitivamente esto se exterioriza en una vida transformada, en relaciones más sólidas y en una paz que, a pesar de que a veces nuestra vida se sacude por las situaciones de vivir en un mundo lleno de pecado, nosotros podemos tener incluso paz en medio de la tormenta. ¿Te parece que esto vale la pena experimentarlo y también profundizar un poco más de cómo lo podemos lograr en nuestra vida? Entonces quédate hasta el final de este pequeño estudio para darte un poco más de información. La lección para el día domingo se titula mentalidad terrenal, celestial, ¿ok? En contraposición de una mentalidad como terrenal. Nuestra mente, somos personas evidentemente con mentalidad terrenal, donde necesitamos la renovación de nuestro pensamiento. Por eso dice segunda de Colosenses 3, 1 y 2. Si habéis resucitado con Cristo, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué debe pasar? Vas a empezar a buscar las cosas de arriba y vas a empezar a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ojo con esto. ¿Qué significa poner la mirada en las cosas de arriba y ya no en las cosas terrenales? La mentalidad celestial no significa que es algo que usted va a lograr por el esfuerzo humano y que significa que ahora usted va a dejar de vivir o se va a ir a vivir como ermitaño y que usted solo va a vivir por fe, que usted no va a trabajar, que usted no va a atender las cosas terrenales. No, eso no es lo que el texto está diciendo, porque el mismo Pablo condena el pensamiento mediocre y la pereza y la flojera y considera que es un oprobio para el evangelio y una negación de la fe cuando una persona vive de una manera desocupada y que no provee para lo suyo. Esto no es, y esto se malentiende a veces, porque muchos cristianos, incluso a veces en su idea buena intencionada pero equivocada al final de vivir una vida espiritual, entonces dejan de atender las cosas que hay que seguir atendiendo en el ámbito terrenal. Esto no es lo que el texto quiere decir. Lo que sí significa es que cuando yo le doy muerte al yo, a la vieja naturaleza, y acepto la justificación que tengo en Cristo Jesús, yo voy a empezar a vivir esa experiencia espiritual donde, al darle muerte al yo y resucitar con Cristo, vamos a tener una renovación de nuestro pensamiento y una vida que ahora está conectada con la fuente de vida eterna, y nuestra manera de pensar cambia. Recuerda que nuestra manera de actuar es el resultado de nuestra manera de pensar. De la abundancia del corazón, que es la mente, habla la boca, y ejercitamos nuestra voluntad, y esto se traduce en actos de pecado o de justicia. Entonces Pablo aquí dice que una vez que decidimos aceptar a Cristo,
en nuestros corazones, nuestra vida pasa a estar escondida en Dios. Lo dice en Colosenses 3:3. Es decir, que ahora yo tengo una nueva identidad. Me sigo moviendo normal, todos siguen sabiendo que yo soy Humberto Caldera, que usted es fulano de tal, pero ahora yo tengo una nueva identidad. Yo incluso ahora tengo una nueva ciudadanía. Sigo teniendo mi ciudadanía, sigo teniendo, si estoy en un país extranjero como donde estoy, mis documentos que me dan cierto estatus, sea cual sea, pero ahora mi identidad es distinta. Yo ahora he sido sencillamente, pues, catalogado por Dios como un hijo del reino, ¿sí? Y eso significa que, claro, que sigo siendo una persona terrenal, sujeto a muchas responsabilidades, deberes, privilegios, pero resulta que ahora hay una renovación en mi mente. Ahora entonces tengo una identidad, que mi identidad y mi valía está no por lo que tengo terrenalmente hablando, sino por a quién pertenezco. Y esto cambia mucho el orden de las cosas, porque no te vas a sentir superior a los demás. Vas a experimentar lo que dice el Señor: nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, piense de sí con cordura, como corresponde, ¿verdad? Todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Pero ahora tu valía aumenta, porque ahora sabes que tu felicidad, tu identidad y cuánto vales no depende de que alguien te diga si vales o no. Tú sabes que vales mucho, porque vales nada más y nada menos que la sangre de Cristo Jesús, que se derramó en la cruz del Calvario por ti. Óigame, eso me da un sentido de valía tremendo, ¿verdad? Ahora, la vida espiritual, sin embargo, va a continuar aún después de esa decisión cada día, porque como ya lo hablamos en las lecciones anteriores, soy justificado gratuitamente, solo por gracia, ¿sí? Y en ese momento soy perdonado, en ese momento soy transformado, pero es una transformación que va en aumento, donde no es una varita mágica que de la noche a la mañana yo ya dejo de sentir o desear todo lo opuesto a lo que antes sentía. Porque si bien por la fe he declarado que me entrego a Cristo, empieza ahora sí una lucha entre dos naturalezas. Al principio no, lejos de Cristo me dominaba la naturaleza carnal, la terrenal. No había mayor problema, incluso podría decir que no había mayor conflicto, porque no había fuentes o fuerzas que se encontraban y que chocaban una con la otra. Caminabas, como quien dice, bajo la misma dirección hacia donde camina el maligno y los que le siguen. Por lo tanto, no tenías mayor confrontación. Pero como alguien dijo, basta que un día tú decidas seguir a Cristo, des un giro ahora de 180 grados y créeme que al caminar en dirección opuesta a donde venías caminando, te vas a encontrar de frente con las huestes del mal. Y probablemente se van a presentar situaciones que tú vas a decir, pero ¿y por qué ahora? Después que decidí entregarme a Cristo, que creía que mis problemas se iban a acabar, pareciera que ahora tengo más problemas. Cuidado, amigo. Quizás es porque ahora hay alguien que se opone de frente a ti. Antes no. Antes ibas por el camino equivocado, pero en concordancia con los que caminan hacia muerte eterna. Pero cuando giras te vas a encontrar de nuevo con el maligno y sus huestes satánicas que van a hacer lucha en contra tuya y te van a atacar y van a tratar de derribarte porque no te quieren perder. Te quieren seguir teniendo esclavos para ellos, pero ahora tú eres libre en Cristo. Pero ahora, libre en Cristo no significa que no vas a atravesar luchas. Pero ahora tienes a alguien que pelea tus batallas. Ahora empieza una lucha que de hecho dura toda la vida, pero donde cada vez se debilita más y más la naturaleza pecaminosa y cada vez se fortalece más y más. ¿Qué cosa? La nueva naturaleza que el Señor te ha otorgado de manera gratuita, de manera inicial. Pero entonces ahora yo voy a empezar un proceso de santidad que dura toda la vida hasta que esto corruptible se vista de incorrupción, hasta que esto mortal se vista de inmortalidad y mis pensamientos sean transformados de una manera definitiva, totalmente en concordancia con la voluntad del Señor. Mientras tanto, vamos a estar con una lucha, pero donde ya el pecado no se enseñorea sobre tu vida como antes, siendo esclavo del pecado. Ahora eres esclavo de Cristo y aunque sigue estando una naturaleza allí como un león a quien lo has herido, pero no ha terminado de morir, pero está allí. Y si empiezas a alimentarlo, puede recobrar fuerza y puede volver a predominar sobre tu vida.
Y ese es el cuidado que debemos tener una vez que nos hemos decidido entregar a Cristo. Entonces allí empieza a haber un cambio. La vida y la mentalidad se empieza a renovar cada día y se empiezan a experimentar cambios externos. El problema es cuando creemos y queremos primero experimentar cambios externos y de conducta con nuestras propias fuerzas, cambios que además no duran mucho, cuando todavía tu mente no está sometida a la voluntad de Cristo, cuando todavía tratas de luchar con tu propia fuerza y sencillamente puedes lograr cambios exteriores, pero que no duran mucho, hasta que la mente no es renovada, entonces tú no vas a poder tener cambios duraderos y espontáneos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, como dice Colosenses 3:3? Es decir, dice que hay una nueva identidad. Ahora, esa vida espiritual va a necesitar, como ya dije, renovarse cada día, como nos lo recuerda 2 Corintios 4:16. Ahora hay un nuevo hombre o una nueva mujer, ¿ok? Que se debe ir, un hombre interior que se debe ir renovando día a día, que va a ir como la aurora, que va a ir en aumento hasta que el día es perfecto. Así va a ser todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ahora podemos entender entonces esto, y significa que mientras más convivimos con Dios, nos relacionamos con Él, cada día podemos discernir más y más cómo piensa Dios, y nos podemos anticipar a saber cuál es la voluntad de Dios. En la medida en que usted más se relaciona con alguien, piense la relación continua que usted y yo tenemos con nuestros hijos o con nuestros esposos o esposas. Cierto que ya a veces nosotros sabemos qué va a decir ella, cómo va a reaccionar ella, qué es lo que quiere, qué es lo que le pasa, qué es lo que desea, qué es lo que le está irritando. ¿Verdad que nos podemos anticipar? Porque ya como que tenemos su mente y ella la nuestra, y ahora es muy fácil identificar cuando estamos alineados con ella o no. Lo mismo va a ocurrir cuando nuestra mente ahora está alineada con la mente y la voluntad de nuestro Señor Jesús. Es un cambio drástico, es una varita mágica, es decir, Señor, dame esto hoy y a partir de hoy es fácil y lo hago de manera natural. Créeme que no, es una lucha, pero es una lucha que tiene una garantía de victoria cuando decidimos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando dependemos de aquel que ha iniciado la obra y que está dispuesto a concluirla, porque ese es su voluntad y su propósito. El día lunes se titula Acabemos con lo terrenal. Ojo, quiero ser muy ecuánime y explicar qué significa esto de acabar con lo terrenal. Porque hay un paradigma que destruye sociedades y nos lleva a un punto de la mediocridad. Vuelvo y repito. Hay un llamado para nosotros los cristianos donde Dios nos invita a ser cabeza y no cola, a ser de los primeros. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Tenemos que seguir andando, trabajando, produciendo, siendo parte de la sociedad. ¿Qué significa entonces acabar con lo terrenal? ¿Qué es la parte de lo terrenal con lo que nosotros debemos acabar? Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Pero a qué se refiere? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia y otras tantas cosas más. ¿Ok? Pero aquí no nos habla de lo que es la ocupación, el buen pensamiento y el buen esfuerzo, el progresar, el planificar terrenalmente, pues como si hubiésemos de vivir 100 años o más, o si Cristo no hubiese de venir en nuestros días. Pero espiritualmente, evidentemente, darle el primer lugar a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de las añadiduras. Dice entonces en este día que no es un llamado a reprimir la conducta externa o a negarme todo placer terrenal, sino que va a ser el resultado con una vida espiritual de que mi mente y mis mayores intereses ahora y mis afectos ahora tienen una dirección distinta. Ahora entonces lo terrenal, lo banal, lo pasajero, evidentemente pierde fuerza. Lo malo, incluso que está claramente
penado por la sociedad, no reine ya más el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le sirváis al pecado como antes le servía. Eso tiene que erradicarse. Pero evidentemente todavía sentimos la inclinación hacia el mal. Sí, está bien. Y lo otro, que humanamente es bueno, porque créeme que estudiar es bueno, superarse es bueno, trabajar es bueno, todo, ejercitarse es bueno, planificar es bueno y luchar por esta vida, claro que es bueno, pero eso ahora va a tomar y ocupar el lugar que debe ocupar. La vida cristiana entonces no consiste en que yo me despojo de todo eso, que yo vacío mi mente y el uso de mi tiempo para ya abandonarlo todo y no hacer nada. Claro que no. El tiempo en algo se va a ocupar. Tu mente va a estar llena de algo. Ahora, ¿significa entonces que yo vacío mi mente en la medida en que yo la voy llenando de qué? ¿Ah? De algo distinto, de algo puro. Toma, acá podría yo hacer, y imagínate esto, yo acá podría hacer el ejemplo de, tengo acá un vaso lleno de café o lleno de Coca-Cola, no sé, y entonces yo empiezo a echarle agua cristalina. Y le echo hasta que ella se va derramando y derramando y derramando. De la noche a la mañana o en un instante, ya inmediatamente esa agua es potable y yo me la puedo tomar. Claro que no, ¿verdad? Sigue estando contaminada por todos los químicos de X producto. Pero en la medida en que yo voy vertiendo en este contenido que tenía esta sustancia dañina, ¿verdad? Más y más y más, y se va derramando el vaso, este vaso o recipiente se va, ¿qué? Despojando y liberando de la concentración que había de ese producto químico dañino. Pero después de echarle más y más agua cristalina, llega un momento en que se va aclarando y llega un punto en el que ya definitivamente no quedó residuo de ese producto dañino que había antes, y llega un punto en el que ahora ese recipiente realmente se logra llenar de una fuente viva, pura y de provecho para mi vida. Es un proceso. No se logra de la noche a la mañana. La vida cristiana no es una vida inactiva, es una vida activa que yo debo ir cada día añadiendo a mi vida virtud. Y mi mente, todo lo que es bueno, de buen nombre y todo lo que detalla la Escritura, si hay virtud alguna en ello pensad. ¿Sí? Es la sustitución de lo que antes contaminaba mi mente con lo que ahora es puro, santo y bueno, que va a ir renovando mi mente cada día. Entonces, esto es lo que explica Pablo acá. No consiste solo en vaciar la mente, sino en llenarla con lo que viene del cielo. Cuando tú y yo cultivamos pensamientos de ese tipo, valores y relaciones que reflejan a Cristo, evidentemente lo terrenal deja de gobernar nuestra vida. Y ahora empezamos a tener un cambio de mente que de manera ahora natural se complace en servir al bien y al autor del bien, a Cristo Jesús. En otras palabras, la mentalidad celestial es lo que realmente permite que lo terrenal muera. Mientras más espacio ocupa Cristo en nuestra vida nueva, menos espacio obviamente va a quedar para el pecado. El día martes se titula Renovación con el conocimiento. Aquí vuelvo y digo, esto no es así. Esto tiene su proceso. En Colosenses 3, 8 al 10, Pablo introduce la palabra ahora. Ese ahora va a marcar es una consecuencia. Después de darle muerte al yo, que es una declaración de fe donde acepto a Cristo como mi Salvador, donde soy justificado en solo un instante, ahora comienza un proceso que es ese proceso de la santidad del cual te vengo hablando. Dice, ahora marca o significa que se inicia un cambio radical que ocurre en una persona que ahora ha resucitado con Cristo. La vida nueva debe mostrar un contraste con lo que era la vida anterior, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero de un momento a otro, claro que no. Y es lo que a veces deprime a algunos cristianos.
De repente con su corazón sincero han dicho, Señor, ahora te pertenezco. Pero resulta que ven que siguen deseando lo que no glorifica al Señor y se creen que no han sido sinceros. No se trata de eso, mi querido amigo. Se trata de que tú todavía tienes ahora la lucha con las dos naturalezas como te lo expliqué. Y que es un proceso que va a tomar tiempo, pero definitivamente has hecho un cambio de dirección y vas ahora caminando de vuelta al ideal original que Dios tenía para tu vida y para mi vida. Por eso Pablo dice que allí va a haber una renovación donde vamos a dejar la ira, el enojo, la malicia, la calumnia, el lenguaje ofensivo y la mentira. Estas actitudes pertenecen a la vieja naturaleza, al viejo hombre, es decir, a esa naturaleza que antes estaba dominada por el pecado. Como lo explica también Romanos 6:6, ese viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entonces Pablo usa una imagen muy clara. Él dice, quitarnos la ropa vieja y vestirnos con una nueva. No es colocar la ropa nueva sin ser lavado, sin bañarte o dejando debajo la ropa sucia, sino que él dice, te tienes que despojar de esto. ¿Para qué? Bueno, me despojo en el nombre de Cristo, donde digo, Señor, hazlo tú, yo no puedo. Pero en mi mente he decidido a quién servir. Y eso representa el despojo, donde las vestiduras que dominaban o estaban representadas por el yo, donde quiero hacer mi voluntad, pero ahora le digo al Señor, Señor, domina tú mi mente, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Entonces ahora Él me viste con una ropa nueva. Hemos dejado la vida antigua y sucia. Ahora vestimos o somos vestidos con el nuevo hombre, pero dice que es renovado en conocimiento conforme a la imagen de su creador, dice Colosenses 3:10. ¿Ve cómo funciona? Eso o en eso consiste la renovación. Y esa es una renovación que va de continuo en la medida en que yo voy conociendo más y más a Cristo y me voy relacionando más y más a Él. ¿Y cómo me relaciono con Él? A través de la oración, a través del servicio para con los demás, de la interacción que tengo y el unirme. La ley del entorno es importante. Por eso voy a una hora a una comunidad de fe. Ahora me congrego. Pero ahora con su palabra y con el conocimiento que tengo de ella, el Espíritu Santo va transformando mi carácter y mi vida hasta que voy a empezar a reflejar la imagen de aquel que fue quien me formó a su imagen y semejanza. Entonces la conversión no es solo ese cambio automático o instantáneo de conducta, sino que ahora he escogido a quién voy a servir, a quién le pertenece mi corazón. Entonces, eso es un proceso, es una acción continua que debo entonces hacer hasta que el carácter de la nueva vida cada vez se implementa más y más en mi vida, que es lo que dice el día miércoles, el carácter de la nueva vida. ¿Cuál debe ser el carácter de la nueva vida? Colosenses 3:12-14, allí Pablo describe cómo luce la vida de alguien que realmente ha nacido de nuevo. ¿Ok? Si antes habló de quitarnos lo viejo, lo sucio, ahora nos habla de cómo vestirnos con el carácter de Cristo. Él dice, todo aquel que ahora ha recibido la justicia de Cristo, la nueva vestimenta, ahora dice como escogidos de Dios, santos y amados. Y ese santo no es que no cometemos un error, sino que ese santo significa apartado para buenas obras. Ahora he cambiado de dirección. Ahora voy en un camino que va en concordancia con la voluntad divina. Ahora soy un santo, un amado, que debo vestirme de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Y sobre todo, Él añade algo especial allí diciendo, ahora usted se viste de amor, que es el vínculo perfecto, que incluso perdonar a aquellos que le han ofendido y a aquellos que incluso nunca le han pedido perdón. Suena imposible y lo es con mi vieja naturaleza, pero es totalmente factible y está garantizado cuando ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esto significa entonces que la nueva vida en Cristo no se demuestra solo con palabras o con doctrinas,
sino que ahora hay una concordancia entre lo que yo digo y lo que yo vivo. Ahora entonces va a ser una vida donde me convierto progresivamente en un cristiano amante y amable. Cristo viviendo en mí, no hay manera de que las relaciones con los demás no sean impactadas y no mejoren. El día jueves dice viviendo la nueva vida. Es decir, al principio decía cuál es nuestra condición original, cuál es la invitación a despojarnos dando muerte, pero después al haber muerte de lo viejo, hay resurrección como Cristo resucitó a una nueva vida y empieza un camino de ¿qué? De restauración y transformación rumbo a la santidad que dura toda la vida, y de eso se trata la vida en Cristo Jesús, la nueva vida en Cristo Jesús que ahora yo voy a experimentar. En Colosenses 3, 15 al 17, Pablo muestra cómo se vive en la práctica la nueva vida de Cristo. Dice que la paz de Cristo debe gobernar en nuestros corazones. Es decir, una paz que no es impuesta ni depende de cómo te vaya terrenalmente hablando, sino que ahora, aún en medio de la tormenta, tú sabes que el control de tu vida lo tiene Dios, el soberano, aquel que conoce el fin desde el principio, aquel que te da garantía de que Él peleará tus batallas, de que si bien sabemos, como dice la palabra, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas los librará el Señor, dice la palabra. Entonces, es una garantía maravillosa. ¿Y cómo nosotros permitimos que ya no sea el pecado el que gobierne, sino Cristo el que gobierne? Entonces allí Pablo lo vuelve a decir, ya lo mencionamos, la palabra de Cristo debe habitar en abundancia en vosotros, Colosenses 3:16. Y esto ocurre precisamente cuando yo decido ahora quién gobierna mi vida, y va a gobernar mi vida aquel con quien yo me relaciono continuamente. No puede haber una vida transformada cuando usted cree que por solo un día haber declarado que ahora se hizo cristiano, es cristiano, pero resulta que usted no se relaciona con Cristo. Usted sale a la batalla de cada día y Cristo no va con usted. Usted no le invita a sus negocios, a sus decisiones, a sus estudios, a todo cuanto tiene que hacer. Así no se alimenta una vida cristiana. Como le digo, tampoco significa que ahora yo dejo de atender las cosas terrenales y voy entonces ahora a generar una crisis terrenal y familiar. Claro que no. Estas dos ideas son los extremos hacia donde nos quiere llevar el enemigo. Significa que yo voy a continuar con toda mi vida, mi empeño por salir adelante, pero no hay nada que yo hago sin tener a Cristo al lado, diciéndole: Señor, muéstrame el camino y ayúdame a andar por él. Es una relación continua que va más allá de asistir o no a la iglesia una vez por semana o 2 veces a la semana, que no tiene nada que ver con yo dar diezmo su ofrenda. Si hay que darlos, claro que sí, de gracia recibiste, da de gracia, pero en eso no consiste una vida que es transformada. Puede ser parte de, sí, porque usted incluso al dar de lo que Dios le ha dado y que al final todo le pertenece a Él, usted se está despojando del orgullo, de la vanagloria, del egoísmo. Pero es una vida que tiene que ver con relacionamiento, una relación continua. Al yo trabajar, trabajo con Él. Al yo enamorar, enamoro con Él. Al yo hacer cualquier cosa, lo hago para glorificar el nombre de aquel que controla mi vida. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, cuando la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros. Y esto va a requerir tiempo. Y además me va a llevar a que de lo que yo recibo, yo le doy a los demás. Los demás van a ser edificados a través de mi palabra, de mi testimonio y de mi ejemplo, empezando por los de mi casa. Es un proceso. Después entonces yo voy y yo me uno pues a una congregación, puede ser posterior o antes o al mismo tiempo. ¿Cuál es el papel que va a jugar el yo pertenecer a una denominación? Yo ni siquiera te estoy aquí nombrando una denominación correcta para decirte es que tiene que ser esto para que tú estés en el lugar correcto. Claro que no. El lugar correcto es a los pies de Cristo. Pero luego el mismo Señor Jesús nos deja ejemplo y Él dice que Él de sábado en sábado iba a la sinagoga. Pablo mismo nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué lo dice? Porque claro que la comunión va a crear un impacto positivo en tu vida y en mi vida. Porque va a ser el lugar donde nos vamos a exhortar los unos a los otros, vamos a adorar juntos, vamos a orar los unos por los otros, vamos a
El canto, piensa en lo lindo que es cantar al Señor. Lo puedes hacer solo en tu casa, pero nunca es igual. Puedes tener momentos de gratitud, de alabanza íntima, pero qué bueno es ir. Y dice, qué bueno es que los hermanos alaben y adoren juntos y en armonía. Esto es parte de la adoración colectiva y del crecimiento espiritual en conjunto. El canto tiene un impacto súper positivo en nuestra vida cristiana y de eso también habla Pablo, pero donde al final es lo que concluye y dice, es lo que te mencioné, que aparece en Colosenses 3:17, que todo lo que hagas, lo hagas en el nombre del Señor, para el Señor. En otra palabra, nuestra vida transformada se va a reflejar en nuestras palabras, en nuestras acciones y hasta en lo que escuchamos. Puede ir haciendo que el Señor vaya limpiando nuestra mente para que sea una mente que le glorifique a Él. En esto ha consistido la lección de esta semana. ¿Cómo yo vivo para Cristo? ¿Cómo yo vivo con Cristo y en Cristo? Requiere tiempo. Requiere tiempo. La decisión de empezar a caminar con Él, tómala ya. Quizás ya la tomaste, pero no te despegues de Él. No creas que porque un día te entregaste a Cristo, ya, eso basta. Claro que no. Recién empieza un camino maravilloso, lindo, que no es una vida aburrida. Que no se trata una vida cristiana del no hacer, no hacer, no hacer. Como cristianos debemos ser las personas más felices, más soñadoras, más ambiciosas que hay en el buen sentido de la palabra. Entonces eso nos ha mostrado la lección de esta semana, que la vida cristiana comienza cuando experimentamos o recibimos el regalo de la justificación por la fe, como lo dice Romanos 5:1. Siendo justificados por la fe gratuitamente, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, porque ahora los méritos de Cristo nos cubren. Las vestiduras de justicia de Cristo que Él ganó por su vida perfecta ahora cubren la vergüenza de nuestra desnudez. Ahora Cristo es el puente hacia la isla rebelde. Nos devuelve el acceso para con el Padre, ¿sí? Y no es que somos aceptados por el Padre por amor a Cristo, porque ya el Padre nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo para salvarnos. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo Jesús. Pero ahora entonces se empieza a producir una vida nueva, una mente renovada, un carácter transformado y una forma distinta de relacionarnos con los demás. Recuerda, la vida cristiana no es una vida estática, como lo recuerda Elena de White. Cada día debemos renovar nuestra consagración y depender del poder de Cristo, porque el creyente enfrenta una lucha constante contra el pecado y las viejas tendencias. La victoria no viene de nuestras fuerzas, sino de permanecer unidos con Cristo. Por eso entonces Pablo nos llama a vivir con una mentalidad en Colosenses 3:14 celestial, dejando todo lo viejo, vistiéndonos el carácter de Cristo y permitiendo que su amor gobierne toda nuestra vida para que tengamos nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que, en resumen, vivir con Cristo significa tener una mente puesta en las cosas celestiales, un carácter transformado por el amor y una vida que refleja a Jesús sirviendo a los demás. Y cuando eso sucede, no solo cambia tu vida o tu perspectiva celestial, sino tu vida personal, terrenal, y eres una influencia poderosa para el mundo, para los que viven a tu alrededor. Permita a Dios que Él impacte tu vida, que tú le dejes entrar. Deja al Salvador entrar. Y una vez que el Salvador entre en tu vida, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ordenará a Dios el desorden que hay en tu vida. Va a haber paz verdadera, como cuando entró a la casa de Zaqueo, porque Él se lo permitió y después se declaró, en el caso de Zaqueo, como se declarará en tu vida y en mi vida, en tu hogar y en mi hogar, hoy ha venido la salvación a esta casa. Deja al Salvador entrar y verás entonces cómo todo va a cambiar. Va a seguir habiendo luchas, pero vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué linda lección, qué importante, qué fácil. No es tan complicado el Evangelio. Solo se trata de aceptar el regalo de la salvación y decidir a quién hemos de servir
pues de aquí en adelante o a quién hemos de continuar sirviendo, si ya usted ha decidido a quién va a pertenecer su vida y todo lo que haga. Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida amiga. ¿Te parece que es un contenido valioso? Creo que sí, es palabra de Dios. Solo soy el interlocutor, el que está expresando palabra de Dios acá. Creo que valdría la pena que compartas este contenido con alguien más que le hará bien. Y bueno, si te puedes suscribir al canal y darle un like, hazlo, porque así te conviertes en un canal de bendición para los demás. Dios te bendiga un resto de semana. Feliz. Chao.